Una pregunta. Yo en su día leí vuestro informe sobre renovables, muy bueno, y espero leer este informe entero, pero en tu exposición hay una parte que no te he oído y es sobre el propio diseño de las ciudades. En los últimos 40 años, las ciudades para mí han generado un diseño que es erróneo, es trasladar los centros de producción, incluso erróneamente generar grandes centros de compra en los exteriores de las ciudades, vaciando los centros de las ciudades y obligando a que los trabajadores tengan que trasladarse de una forma, en la mayoría de los casos, individual. No sé si en vuestro trabajo lo contempláis o espero leerlo. Sí, introducir en las escuelas una asignatura que fuese ya del cambio climático, porque yo he observado a señoras de 60 años, en Rentería concretamente, y a tirar una botella al contenedor de orgánico y decir, no, que se fastidie el ayuntamiento. O sea, que eso no siga repitiéndose. No, a mí un poco, bueno, no me ha sorprendido, pero, o sea, me sorprende por un lado, bueno, me ha parecido que hacéis demasiado hincapié en aspectos tecnológicos, no sé cómo decir, de la transformación tecnológica, de la electrificación, de la ciudad inteligente, y he hecho en falta igual, sobre todo, pues aspectos más sociales, cuando tocas la reducción, ¿no?, de la movilidad y tal. Creo que, o sea, todas las transformaciones que implica, todas las implicaciones que tiene eso, te quiero decir, a nivel social, económico, territorial, de diseño de ciudades, o sea, creo que, y político también, creo que faltaba mucho. En cuanto a la ciudad inteligente, no, por comentar una cosa, yo no tengo, o sea, yo no sé si es una utopía o es una distopía, distopía en el sentido de mala utopía tecnológica. Te quiero decir, creo que esa visión va mucho en la tendencia de la propia revolución tecnológica que se plantea el propio capitalismo para salvar las tendencias de crecimiento y tal a través de transformaciones meramente tecnológicas. Creo que hay que ser críticos sobre ello. Por ejemplo, sobre la ciudad inteligente y los contadores inteligentes que has comentado, comentar que en Francia y en el propio País Vasco Norte, por ejemplo, en el País Vasco Norte, la coordinación de asociaciones de defensa del entorno, que es agrupa a todas las asociaciones de defensa del entorno, están haciendo una campaña informativa muy importante de denuncia, de presentación de mociones en ayuntamientos contra la instalación de los contadores inteligentes, llamamos Linky, por todas las repercusiones de wifi y de tecnológicas, también de fallos, de historias. Hay ayuntamientos que han aprobado esas mociones y se han negado a colocarlos en sus municipios, como Tarnós, por ejemplo. Entonces, que hay mucha discusión. Yo estoy flipado, recibo información de ASE, que es una página digital de Hendaya, cantidad de información en el último año sobre los contadores inteligentes que en Donostia nos lo están metiendo en todos los hogares sin ningún debate y ninguna información pública. En ese sentido también se trata de tecnologías que yo dudo realmente, como has dicho, que vaya esto a traer bajo un control de la ciudadanía. Yo tengo leído cosas también de la ciudad inteligente más bien bajo el control de las grandes corporaciones, que el propio noción de ciudad inteligente fue creado por la IBM. Te quiero decir que ahí detrás también hay grandes corporaciones tecnológicas y en Donostia también algunas de ellas no son tan grandes, pero hay muchos intereses ahí. Yo creo que están modelando unas salidas. Miquel. Ahora acabo, espera. Yo tengo duda luego en general. Organizamos otra conferencia para que hables tú, pero es una pregunta lo que te pedía. Gracias. Vale. Para acabar, yo tengo duda luego en general, una duda, también, no tengo que decir, sobre el tema de la electrificación, ¿no?, como solución a... Tengo dudas, tengo que decir, si no se plantea, como has dicho, por la reducción, tengo una duda por falta de conocimiento. El tema de la electrificación del transporte como solución realmente creo que es muy reductora. También el coche eléctrico y todas estas historias. No sé, le veo, sigue siendo transporte motorizado y con todo el sistema que acarrea tecnológico y de energético también y tal, ¿no? Y no lo sé, pues eran, sobre todo eso, que igual echaba en falta otros aspectos y más, no tan centrado, creo que deben ir los cambios en lo tecnológico, ¿no? Creo yo. Gracias, Miquel.
las tres preguntas y luego... A los polígonos industriales, por llamarlo así, fuera de las ciudades, no todo puede estar dentro, pero en una gran parte sí, sobre todo los centros logísticos de distribución de mercancías a pequeña escala, que permitirían hacer una distribución diferente. Te pongo un ejemplo para que lo entendamos. Los grandes bancos hacen ciudades financieras y llevan a todos los trabajadores fuera sin ningún transporte o conexión con ese banco, se tienen que ir en su coche privado. Esto está contemplado y una de las medidas, de las 10 medidas desarrolladas, es efectivamente que cuando... Primero, intentar que esté dentro lo que pueda estar dentro. Muchas veces los centros de las ciudades se vacían o se dejan solo para especulación urbanística y residencial y se saca fuera el tejido productivo. Depende, hay alguno que hay que sacar, otro no. Y está contemplado dentro de las 10 medidas. Lo que pasa es que como se me iba el tiempo, pues he metido el acelerador y no. O sea, que sí que está. Y además es uno de los elementos fundamentales, con la tendencia sociológica de los últimos años y el diseño, que ya digo va a ser difícil revertir en poco tiempo. No imposible, pero difícil. Y luego, el tema de la educación... no sé qué era... sí. El tema de la educación, bueno, actualmente los elementos el cómo se aborda el cambio climático en el colegio. Yo tengo hijos en edad escolar, en la ESO y en primaria, y es bastante pobre y sesgado, y efectivamente parte del cambio viene de que las nuevas generaciones tengan información suficiente para luego decidir, y esto es algo que sería deseable cuando se hable el pacto educativo, que se va a hablar ahora, según ha dicho el ministro, ¿no?, con el resto de los partidos políticos, pues introduzcan no solo el cambio climático, el medio ambiente en general, como uno de los elementos a tener en cuenta de una forma un poquito más seria y rigurosa que la que se toca actualmente. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace. Y ahora vamos a desglosar, que tiene mucha tela, ¿no?, la interesante reflexión que se ha hecho, ¿no? Lo he dicho al principio, hay medidas tecnológicas y medidas que no son tecnológicas, que son de índole social. O sea, en los dos vectores, los que tienen que ver con el cambio de mentalidad en la movilidad no son tecnológicos. El reducir el desplazamiento de los vehículos dentro de la ciudad y el cambio de la mentalidad en los sistemas modales, el coche eléctrico no lo soluciona, ni el coche eléctrico ni nada por el estilo. He separado los dos ámbitos, y el aporte a la solución de la parte tecnológica es inferior a la del cambio que va vía mental, el cambio social o político. O sea que coincido en tu análisis de que la tecnología no lo soluciona todo, y que el coche eléctrico no va a ser la solución a todo. Va a reducir las emisiones en un porcentaje no suficiente, porque el meollo de la cuestión, lo he comentado, es que en 14 años hay que reducir los desplazamientos de vehículos, me da igual que sean eléctricos, que híbridos, que de gasolina. Los diésel, desde luego, sería deseable que fueran reduciéndose drásticamente. El meollo de la cuestión es cómo reducir la presencia de tráfico en las ciudades. O sea, que no es un tema tecnológico, pero coincido con tu análisis en este ámbito. Luego el tema de la inteligencia. Mira, nosotros utilizamos la tecnología para producir cambios. Internet, la wifi, lo que haga falta. Las redes sociales, aquello que nos dé independencia a la hora de actuar dentro de lo que puede ser independencia en el mundo virtual o digital en estos momentos. También hay que ser consciente, ¿no? Pero cuando hablo del ámbito inteligente y la democratización, es que yo no estoy hablando de que una compañía eléctrica o una distribuidora o una comercializadora nos coloque un contador inteligente en un sitio al que tú no tienes acceso y haga lo que le dé la gana con él. Porque efectivamente ahí la tecnología no está puesta al servicio de la democratización del sistema. Pero si ese contador inteligente es de tu propiedad y tú te conectas o conectas con una comercializadora que comparte tus principios digamos, ideológicos y de consumo de energía, entonces tú estás controlando la demanda, tu demanda, no la está controlando la comercializadora. El cambio es muy radical. Empieza a haber algunos ejemplos, algunos inicios vía cooperativas, etcétera, pero la tecnología, como todo, según en manos de quien esté y quien la controle, puede ser motor de cambio o motor de perpetuar el sistema. O sea que, digamos que el debate daría para muchas horas, ¿no?, en este sentido. El tema de las wifi sobre los campos electromagnéticos, la tecnología ese es uno de sus elementos y hay que ver cómo se produce esa comunicación. Efectivamente, coincido en que las grandes concentraciones de antenas y emisiones wifi, al igual que pasa con las antenas de telefonía, etcétera,
según dónde se pongan y cómo, pues puede tener un efecto nocivo, pues como lo tiene la producción de placas fotovoltaicas en una fábrica de placas. Es decir, eso es evidente. Entonces, se trata de cómo ordenar eso si se va a convertir en un elemento masivo a la hora de desarrollarlo. Coincido totalmente en que no todo es, digamos, bonito, vamos, ideal, etcétera, pero que la tecnología puede ser un motor de democratización del sistema eléctrico y de desvincularnos del oligopolio eléctrico. A día de hoy, yo es el único que conozco, pero puede haber otros. Pero ese vale, siempre y cuando ese contador sea propiedad del ciudadano, no de la compañía eléctrica que te lo ha colocado. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero coincido básicamente en que no vale todo y que habrá que regular, evidentemente, cómo se establece el marco y el mallado, ¿no? Es el tema del control corporativo frente al control ciudadano. Es evidente, claro. Quien tiene la tecnología, pues tiene el poder. Pues según quien lo tenga, pues lo podrá ejercer, ¿no? La electrificación, el del transporte, es una parte no dominante ni mayoritaria de la solución. Lo he dicho al principio en mi presentación. Por electrificar todo no se soluciona, sino he visto los patrones más fundamentales son los de ahorro, eficiencia y reducción del consumo y la eliminación de parte del parque motorizado. Ese es el meollo más difícil. El coche eléctrico es una alternativa que nos permite aspirar a que la fuente de generación sea renovable, pero la fuente de generación renovable no tiene que ser necesariamente socialmente justa, según en manos de quien esté. O sea, es que todo el debate esté mucho más amplio, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la electrificación per se no es un fin en sí mismo, es una herramienta que forma parte de un pool diversificado de soluciones para reducir las emisiones, pero coincido en que cambiar el parque diésel y gasolina o híbrido por el eléctrico en los actuales patrones de desarrollo, de consumo, etcétera, no soluciona el problema en absoluto porque reduce las emisiones, pero agudiza otro tipo de problemas. En sí mismo no es, y habría que tener muy en cuenta temas de índole social. Nosotros trabajamos conjuntamente con Amnistía en una campaña donde las baterías que se están utilizando en muchos coches eléctricos tienen dudosa procedencia porque vienen de ciertos países de África donde evidentemente los estándares laborales y de explotación infantil pues no son los mismos que en Europa. O sea, que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, esto es un marco general para explicar que es una parte de la solución, ¿no? Básicamente. Bien. Abrimos otro turno de palabras, lo de identificarse cada cual. Bien. Esta va a ser la primera. Luego Anchón, luego Urco y por ahí atrás. Sí. Se oye, sí. Esto, has comentado ahora también un poco el tema de la electrificación. Yo creo, si he entendido bien, es la base de vuestra propuesta, además de peatonalizar y bicicleta, es sustituir motores de combustión por motores eléctricos. Sí, sí. El tema es de dónde procede esa electricidad, que también lo has dicho. Claro, claro. Actualmente, la media en España pues, está entre un 80 y un 90% de la energía que está producida por combustibles fósiles, ¿no? Y concretamente aquí en Euskadi el 97% de toda nuestra energía, nosotros no tenemos grandes centrales hidroeléctricas, no tenemos grandes instalaciones solares tampoco, es energía fósil. Es decir, si actualmente ya todos los coches eléctricos nuestros fueran con electricidad, poco o casi nada solucionaríamos, porque el 97% de esos coches funcionarían con energía eléctrica producida por centrales térmicas que queman carbón y gasoil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de Greenpeace? Una propuesta que sea realista y viable. No es viable el proponer llenar todos nuestros montes de molinos de viento para producir energía renovable, ¿no? ¿Cuál es vuestro enfoque en ese sentido de producir energía eléctrica que sea renovable y que sea viable, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Sancho Olave. Yo quería aprovechar tu presencia, Mario, primero para felicitaros a Greenpeace, sinceramente, por la extraordinaria labor que lleváis haciendo hace 30 años en el tema del cambio climático, que hoy es mainstream, ya sabemos, todo el mundo está en este debate, o casi todo el mundo en esta conversación, pero hace 30 años o 25 años no era tan fácil estar ahí en la trinchera y habéis sido una aportación fundamental en este país para popularizar y socializar esta reflexión. Dicho eso, en el tema que nos has planteado, yo creo que hay un
un elemento que estamos completamente de acuerdo. El tema del cambio climático, estamos entrando en una era de emergencia climática. Es decir, los próximos informes del IPCC van a ser cada vez más alarmantes, el cambio climático se está acelerando y todo esto traído a la reflexión sobre las ciudades. A mí lo que me surge comentarte y comentaros, yo he hecho en falta en la exposición que has hecho quizá propuestas políticas más audaces, más que creo que países como Holanda, Suecia, Dinamarca están adoptando. España, lógicamente, no juega en la misma liga en cuanto a sensibilidad ambiental y climática, pero yo creo que en 2030 tenemos que ser audaces, sabiendo que estamos entrando en una era de emergencia climática, y pedir políticamente desde ya que en 2030 se saquen los coches tradicionales del centro de todas las ciudades de España. Es decir, se necesitan medidas que galvanicen políticamente a los propios partidos políticos, en primer lugar, que manden un mensaje nítido para que la ciudadanía también sepa que dentro de 14 años no se va a poder circular con coches que funcionan con petróleo en el centro de las ciudades. Punto, pelota. La gente tiene que prepararse para moverse en transporte público y en vehículos eléctricos, bicicleta, caminando, etcétera. Es decir, en el contexto del cambio climático que estamos entrando, menos que esto yo creo que ya nos podemos presentar. Gracias. Bien, Urco, y luego una ahí al final. Cogemos 4. Hola, me llamo Joseán. Te quería hacer dos cositas. Primero, lo que has dicho de los parkings en el centro de la ciudad, eso lo veremos después del siguiente Big Bang, creo, porque en este momento, tal como está la cuestión económica, será imposible que las empresas accedan a desaparecer de ahí. Y segundo, una cosa que has pasado, que ni se ha tocado, es la cuestión de residuos y basura. ¿Qué pasa? Simplemente eso. Bueno, lo primero es felicitar la labor de Greenpeace y luego, bueno, yo creo que un tema que nos ha tocado mucho también es, bueno, o sea, se habla mucho de tecnología y de transporte, pero yo creo que en las nuevas ciudades grandes también hace falta más tocar el tema de los espacios verdes, el tema de los tejados vegetales, que en esto... en Holanda y así se están tomando medidas y es un poco también el que puede llegar a establecer un equilibrio, porque aunque se reduzca, no sé, un tercio del transporte, si siguen siendo ciudades grises, el problema va a seguir estando. Entonces, para conseguir un equilibrio, yo creo que el tema de los espacios verdes hay que trabajarlo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mario. Antes de que entre, dos aclaraciones. Con la primera pregunta, está bien que va dirigida a Greenpeace. Lo que les quería plantear es de que en este Ágora vamos por partes y vamos tocando cuestiones. La siguiente charla que tenemos ya el 1 de marzo vamos a centrarnos precisamente en el tema del modelo energético, del mix energético que tenemos y cómo lo cambiamos. Es decir, si podemos ser 100% de renovables en el territorio, sea en la comunidad autónoma, sea en un ámbito más amplio, sea en toda la península, cómo podemos ser 100% renovables en los horizontes que nos estamos planteando. Ese es el debate que vamos a tener la siguiente vez, por adelantar. Y también por explicar también la intervención, porque luego está el tema de los residuos y saldrán muchísimos más. En la reflexión que estamos planteando en todos estos foros, todas las veces que nos juntamos aquí, es el modelo de ciudad y nuestros modelos de vida, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. Entonces, podría explicarse la política de residuos de Greenpeace también, pero hoy vamos a centrarnos, y le habíamos pedido esto del 3.0, por dónde iba, que era la inteligencia esta colectiva, y que pusiese el foco en el tema del transporte. Lo explico desde la mesa, no para justificar su intervención, sino para explicar por qué ha hecho lo que ha hecho.
Vale, contestando a la primera pregunta, obviamente, ¿no? Nosotros, por eso, en la escala de información que planteé al principio, sin haberla explicado, dije que veíamos si era factible un escenario en 2050 de 100% renovables, si no, lo que estoy planteando es un brindis al sol. Es decir, porque a día de hoy, si ahora mismo cambiásemos todo el parque, digamos, automovilístico, diésel, gasolina, vamos a poner, por eléctrico, pues te voy a decir, a nivel estatal, yo los datos de Euskadi no me los conozco, ¿no? Pero a nivel estatal, en generación eléctrica el 40% es renovable, incluido la hidráulica, y el 20% es nuclear, y el resto son fósiles. Así que la contribución fósil es más limitada. Digo, en el marco estatal, yo no sé, luego ya, pues imagino que a nivel autonómico y provincial, pues incluso local, pues puede variar drásticamente. No. Por lo tanto, a día de hoy, hay otro elemento fundamental que tampoco podría garantizar eso, que la electricidad que consume ese coche, como la que consumo yo en mi casa, procede de fuentes renovables. Tenemos una red global en el Estado, donde con un sistema más que sui generis de compra de electricidad y de generación, donde no hay contratos bilaterales directos. Es decir, un ayuntamiento podría contribuir o garantizar que es energía renovable si digamos, hace un contrato directamente con el productor. Pero si no, no. O sea, que te doy totalmente la razón que a día de hoy, aunque hubiera capacidad tecnológica para cambiarlo, podríamos reducir partículas en suspensión, podríamos reducir dióxidos de nitrógeno. Y no te sabría decir qué porcentaje de emisiones reduciríamos porque el sistema eléctrico en este país me lo impide. ¿No? Te puedo decir pero que tenemos estudiado que es factible tecnológicamente, técnicamente y económicamente que en el 2050 este país puede tener un 100%, eso lo tenemos archidemostrado, presentado UNESA, que es la patronal de las eléctricas, a Red Eléctrica, y el único impedimento es un índole económico y político, pero que tecnológicamente está superado el tema, vamos, así de... Entonces, es una evolución, pero es verdad que a día de hoy no se puede garantizar que el coche eléctrico vaya a reducir, no se podría medir cuánto reduce las emisiones, si no cambia la actual forma de establecer la distribución de electricidad y compra, pero que sí que se puede... Lo primero que medimos es la factibilidad. Y ahí incluimos... O hicimos, perdona que me empecé un pelín en esto, eliminamos en cuanto a implantación de tecnología eólica, tanto marina como en tierra, mareomotriz, hay un montón de tecnologías, termosolar, fotovoltaica, eliminamos todos aquellos espacios naturalmente sensibles, no solo áreas protegidas, etcétera, sino espacios cumbres, zonas montañosas y la ocupación del territorio para garantizar este escenario 100% renovable con todas estas tecnologías no superaba el 2 y pico % del territorio global. Y ahí hemos descartado aberraciones, a veces absurdas, ¿no? De poner una quebrada o una cuerda, un parque eólico por obtener una optimización del 100% de eficiencia en vez de un 80% un poquito más abajo. O sea que se puede... Esa parte sí te digo que la tenemos estudiada y cerrada y es contundente. En el tema de los coches a día de hoy hay que empezar, es mejor que haya introducción en el mercado de coche eléctrico, pero igual que he puesto el programa de las pilas, y temas de índole social, es decir, que no, hay mucho que ver, efectivamente no se podría garantizar de dónde viene esa electricidad, es así. No voy a obviar ese hándicap, ¿no? A ver, sí, aquí. Anchón y los grados de ambición. Bueno, hemos hablado mucho, Anchón y yo, de esto en el pasado, ¿no? A día de hoy, estamos hablando del escenario 2030, no 2050. En el 2030, en escenarios, digamos, factibles, ¿no? Como Dinamarca, Holanda, Costa Rica, hay 47 países que en París se comprometieron a tener 100% renovable en el 2050 y había un estado de Estados Unidos, que era Hawái. Lo digo porque como viene la era Trump, pues los estados van por libre también a veces, ¿no? En Estados Unidos, y habrá sorpresas sonadas, ¿no? En el futuro, en el cambio climático, a pesar de Trump, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en el 2030 no estamos preparados para... Nuestro punto de vista es que sí sería factible, y lo metemos, cuando hablamos del 35% de reducción, estamos introduciendo el parque móvil fósil. Incluso daría para más. No lo he dicho así tan digamos, eslogan contundentemente, pero ese 35 incluye automáticamente la eliminación empezando por el diésel y siguiendo por gasolina, dependiendo que ahí estaría en la frontera, híbridos eléctricos, ya veríamos qué pasa, ¿no? Pero estaría ahí metido, pero
desafortunadamente la tecnología no avanza todo lo deprisa que quisiéramos y las medidas políticas, sobre todo en este país, de paralización del ámbito solar, de todos los temas de ahorro y eficiencia y todos los temas de tratamiento de difusos, es que estamos no en la cola, estamos lejísimos comparado con el 2011. Entonces, hemos pasado de ser líderes mundiales, junto con Alemania y Dinamarca, a estar en el furgón de cola. Es así de triste y lamentable. Entonces, hemos sido un poquito pragmáticos, pero nuestra lucha, evidentemente, es, porque lo cruzamos con el trabajo en contaminación, es que en los ámbitos, sobre todo en los centros, en los grandes, digamos, aglomeraciones urbanas, desaparezca digamos. Pero esas son medidas que pensamos que las más fáciles de aplicar, aunque políticamente sean delicadas. El cambio de mentalidad a la hora de movernos es el que va a decidir si es más lento o más difícil, pero coincido en que el concepto nuestro de cambio es en escalón, ya no vale el cambio lineal. No hay tiempo para el cambio lineal, hay que ir en escalón. O sea, o hay una apuesta decidida a todos los niveles o no llegamos. Esto es una obviedad, ¿vale? Esto es así. Y luego el tema, se volvía a incidir en el... creo que eras tú, el tema de los parkings en los centros de las ciudades. Yo creo que... nosotros llevamos luchando contra las utopías muchas décadas. Es absurdo plantear una política de movilidad, de cambios modales y de reducción de emisiones si no es coherente con la forma en que permitimos la accesibilidad de los coches a los centros de las ciudades. Esto es así. En la medida que los ayuntamientos sean más o menos valientes y establezcan medidas alternativas coherentes, pues avanzarán más deprisa o más despacio, pero lo que no tiene sentido es reducir el tráfico en el centro y poner más aparcamientos en el centro. Es decir, si la política es esa, pues es una estafa. Así de simple, ¿no? Otra cosa será cómo se establezca, qué puede entrar y no puede entrar al centro, qué pasa con los residentes. O sea, la ciudad es muy compleja, pero bueno, se puede regular, ¿no? Los residuos, bueno, tenemos nuestra opinión en residuos, pero quizás yo, al poner ciudades 3.0, ciudades saludables, como es un marco muy amplio que da lugar a este debate, ¿por qué no esto y lo otro? Es verdad, pero como pensé que como Ágora era cambio climático, pues ya el propio foro me limitaba Pero bueno, que encantado en cualquier otro momento de que venga alguien de Greenpeace a explicar la política de residuos sin problema, vamos, o sea... no es por eludir la pregunta, sino que no... el tema tecnológico versus cambio de mentalidad, espacios... yo he venido a aportar a este foro la parte, digamos, de cambio de mentalidad vía energía, reducción de emisiones. Evidentemente, en una planificación urbana centrada en favorecer la peatonalización, etcétera, los corredores peatonales y para bicicletas, incluyen la ampliación de espacios verdes. Yo, antes de venir, me vi lo comentaba con Manu, muy rápido, acabo ya, fotos de grandes ciudades de principios del siglo XX, finales del XIX, los grandes bulevares, cómo eran las arterias de comunicación, y sin querer irme a esa parte, porque siempre dicen que los ecologistas queremos ver a la prehistoria y demás, el concepto de ciudad era diferente y ha cambiado. El concepto de ciudad al principio del siglo XX era una ciudad para las personas, donde había una mayor dominancia de transporte no motorizado. Eran más pequeñas, era otro, no quiero comparar, por favor, una con otra, pero era otro concepto. El diseño urbano cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Más cemento al servicio, y ha ido tendiendo a tener esas ciudades al servicio del coche. Yo no sé, no conozco la ordenación urbana de Donostia al perfección, pero sí de donde vivo, que es en una zona metropolitana de Madrid, y entran autovías de 6 y 7 carriles al centro de la ciudad. Al centro, ¡pum! Sí, ¡clash! ¿No? Este es el cambio de mentalidad que hay que hacer. Los espacios verdes, claro, hay multitud de espacios actualmente no construidos por la crisis que deben ser revertidos hacia zonas de esparcimiento y espacios verdes. Eso tiene que ver con la política, los planes urbanísticos, las normas subsidiarias, la madre de todas las batallas, el origen de la burbuja inmobiliaria y de todo lo que ha pasado. Claro, totalmente de acuerdo con el planteamiento de espacios verdes, espacios peatonales, corredores peatonales por la ciudad, no solo espacios aislados. Los tenemos reflejados, pero como he ido rápido y solo centrando no me he metido, pero no es solo un cambio tecnológico. Pero el cambio tecnológico, insisto, es necesario y complementario a los niveles que he dicho. O sea, cambios modales de movilidad,
otra forma de ver la ciudad y cambios tecnológicos que son menores, tiene menos peso en el cambio. Esto es un poco la... Yo, no sé si había alguna más. Yo quería plantear dos cuestiones. A ver. Bueno, son muy generales y a la vez trataría para... ¿En dónde encontráis vosotros, planteáis una serie de medidas, en dónde encontráis más resistencias, en qué aspectos y en quiénes? O sea, si se puede identificar. El tema de las resistencias para este tipo de cuestiones, ¿dónde tenéis identificado? Y después has hablado una palabra que a mí siempre me llama mucho la atención, el tema de la coherencia, porque sí que la incoherencia de políticas es lo que a la ciudadanía le plantea. Entonces, ¿en qué aspectos te parece que es más importante la coherencia y en dónde encontráis más incoherencias? Ha salido una con el tema de los aparcamientos estos en el centro, ¿no? Eso está claro. Si tenéis identificados algunos elementos donde... Incoherencias, coherencias y resistencias. Bueno, en resistencias al cambio hay dos planos, uno tecnológico y uno de mentalidad. Y otro hay tres, perdón, y otro de ordenación urbana o de planificación urbana. Las ciudades actuales, sobre todo las que van de 200.000 para arriba, tienen planes urbanísticos ya tasados a mucho tiempo adelante, que siguen con el mismo patrón estándar de una ciudad en la cual las infraestructuras son para facilitar la accesibilidad en coche privado. Cuando les planteas la reducción del 50%, siempre van al ámbito tecnológico. Bueno, cambiaremos las flotas de autobuses, potenciaremos el tranvía, sí, el carril bici lo tienen asumidísimo, alguna calle peatonal en el centro, pero cuando vas al meollo de la cuestión, ya la cosa se pone dura. No es tan fácil. Incluso hablo de las ciudades del cambio, que están ahora tan de moda, ¿no? Bueno, el cambio todavía va a tardar, ¿no? Porque ahora mismo estamos en el ámbito de los cambios coyunturales. Pongo ciudades con grandes problemas de polución, Madrid, Barcelona, etcétera. Bueno, se han tomado medidas valientes, se restringe el tráfico, se reduce la velocidad, medidas coyunturales por un tema estructural. Es una señal, pero no es suficiente. Ahí se mueven bien, pero cuando ya les pides otro tipo de temas estructurales que tienen que ver con los planes urbanísticos, los planes urbanísticos y de movilidad en la ciudad sigue primando la accesibilidad rápida al centro de la ciudad. En cambio, la parte positiva, cuando hablas aparentemente con el sector de los comerciantes que están en la ciudad, no los que están fuera, no hay tantas reticencias como aparentemente cabría esperar. Que dice, bueno, es que los comerciantes se van a quejar y van a montar en cólera. No, porque si facilitan la accesibilidad, a ellos les da igual que vengas en bicicleta, andando, en coche privado o en transporte público. Eso es que llegues. Y es más, son partidarios de lo que hablábamos de ampliar las aceras, los espacios de transitabilidad, porque te paras más a ver escaparates, así de simple, ¿no? Es decir, que tampoco hay muchos mitos y muchos tópicos que romper. Y hay reticencias más en el ámbito político y de la gestión que en el sector económico, muchas más. Digo, en la experiencia de nuestras reuniones, no sé, de otros ámbitos. Coherencia e incoherencia. La coherencia e incoherencia tiene que ver... Hay indicadores. Se puede medir la cantidad de combustible que se gasta en las flotas públicas de una ciudad y vamos a ver qué sale, qué domina, si el diésel, si la gasolina, si los híbridos o qué, o el eléctrico o el gas. Habría que ver si se hace una estrategia de lucha contra el cambio climático que tiene unos objetivos ambiciosos, si cuadra con los indicadores de emisiones, por ejemplo, de uso de combustibles, etcétera. O sea, que no solo he puesto el aparcamiento porque era lo más cercano, ¿no? O las políticas a nivel autonómico y estatal de accesibilidad e interconexión entre las metropolitanas y ayuntamientos y ciudades. ¿Qué predomina? ¿La conexión por tranvía o ferrocarril o hacer una autovía secundaria de la secundaria para llegar más rápido a la ciudad? Tiene que ver con cómo se facilitan en el interior de la ciudad los centros logísticos de distribución descentralizados que permitirían llevar a la ciudad. Bueno, hay una serie de cosas que están en el discurso y no en la práctica. Es cuando ves los planes, te das cuenta en las dotaciones económicas y en los indicadores de evaluación que están todos vacíos. Este es el problema, que el papel lo soporta todo y los grandes datos, pues todos son maravillosos, pero cuando ves la memoria económica y los indicadores de evaluación, pues están todos en blanco. Normalmente, hay alguno que no, pero normalmente. Esto es, por eso digo que hablaba de la coherencia y incoherencia en esto. La acción política tiene que poder ser auditada por la sociedad civil. Si no la puedes auditar, pues
pues es muy difícil, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahí al fondo una. Venga, la última. Allí. Gracias. ¿Se me oye? Un, dos, sí. Soy Loic Alejandro, concejal aquí en la oposición en Irabasi, en el ayuntamiento, y has dicho una cosa en tu última intervención que me pone mi pregunta en una bandeja. Has hablado de romper mitos y quería saber si en vuestra reflexión entráis en consideraciones que consisten en cuestionar el mito del crecimiento continuo y perpetuo e incuestionable. Quería saber si entráis en ese tipo de cuestiones. Absolutamente. Es que sin planteársela el mito, no es un mito, desgraciadamente es una realidad del crecimiento constante, no hay solución o alternativa sostenible. Nosotros pensamos, y esto tiene que ver con el cambio de mentalidades y el cambio del paradigma del modelo de consumo, lo cual no significa, no estamos entrando en la dicotomía si el capitalismo o el no capitalismo, es mucho más allá. Desde el punto de vista ecologista, trasciende ese debate. Es decir, actualmente, con los patrones actuales, hacen falta 2,5 planetas a final de siglo para satisfacer las necesidades que tenemos lo decía yo, el business as usual, el escenario convencional siempre de crecimiento. No hay solución ahí, no hay forma de atajar ni el cambio climático ni nada. O planteamos patrones que no sean incompatibles con la calidad de vida. Ojo, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y reducimos drásticamente el consumo, que puede ser suplementado por eficiencia y aquí sí que la tecnología puede aportar, aparte de los cambios de mentalidad y de comportamiento, que también son importantes. No hay solución, pero ni al cambio climático ni a nada. Es que es imposible. Es que al ritmo de producción de un ciudadano europeo hacen falta 1,5 planetas y de un ciudadano norteamericano, Estados Unidos, casi 3. En cuanto a huella ecológica, España entra en deuda ecológica cada abril de cada año. No tiene sentido. Totalmente de acuerdo, es que es imposible si no plantearnos esto, no hay solución. O sea, en el business as usual, con patrones de crecimiento en energía del 7 y el 8% en los próximos 20 años, que eran los planes que había, es inviable. De hecho, me permites una anécdota que tiene mucho que ver con la electricidad en este país. A principios de este siglo, este país planteaba un crecimiento perpetuo del 6 y el 7% en consumo energético de electricidad a 20 años, y esto supuso 25 gigavatios de ciclos combinados de gas, que ahora están muertos de risa porque estamos en un 1 y un 2% de crecimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, no hay camino si no nos planteamos un cambio del modelo y un decrecimiento, permíteme la expresión, aunque produzca risa, inteligente. O sea, no vale, es decir, hay que decrecer, hay que saber cómo decrecer sin perder estándares de calidad y de estado del bienestar. Es factible. En el ámbito energético seguro. Había una pregunta más, ya cerramos. Se habla un poco de reducción. Realmente la necesidad es reducir. Y las nuevas tecnologías, sorprendentemente, nos llevan a derrochar. Por ejemplo, el teléfono móvil, que tiene 10 años. ¿Cuántos hemos tenido menos de 3 teléfonos? ¿Por qué? Porque han mejorado. ¿Cuántas televisiones hemos tenido? ¿Por qué? Porque han mejorado. O se ponen unos escalones para decir, no se cambia la tecnología en 5 años o en 10 años, no lo sé. O sea, si cada vez que hay una mejora tenemos que echar a la basura todo lo anterior, pues eso. Sí, ¿contesto ya? Sí, porque ya cerramos. A ver, en cuanto a la reducción, totalmente de acuerdo. Nosotros la reducción la medimos en 2 ámbitos. Cuando hablo de eficiencia, supone una reducción, es decir, a día de hoy, una lámpara LED no tiene nada que ver con una incandescente de hace tal, y esta es una vía de reducción, otra por el cambio de mentalidad y en el uso, y ahora vamos al tema de la obsolescencia programada, que es lo que hablas de los móviles, ¿no? Es decir, el problema de la tecnología es cómo se usa la tecnología y cómo el sistema actual del derroche, del consumismo, nos lleva a donde nos lleva.
Greenpeace siempre ha utilizado la tecnología desde el principio. Nosotros teníamos correo electrónico cuando todavía no existía a nivel global y fuimos los primeros en tener móviles porque nos hacían falta para nuestra labor. Pero claro, un móvil no dura 2 años, no hace falta. O sea, pueden durar, vamos, 6, 7 y 8 años. Pero es verdad que ciertas marcas, y aquí también depende de que el ciudadano decida, a los 2 años se te ha fallado el enganche de la carga y al otro se te falla no sé qué y se calienta la fuente de alimentación. Y luego está la cultura del derroche de, es que ahora tengo la versión iPhone 6.28000 y al año siguiente es la otra que lo único que te ha cambiado es que tiene 10 píxeles más en la fotografía, ¿vale? Entonces, esto es un cambio que se ha hablado varias veces y es importante de mentalidad y de educación. Y que esa depende de los ciudadanos. Y también depende de los ciudadanos el no permitir o forzar a los políticos que pongan coto a la obsolescencia programada. Que esto es un problemón serio. Cuando uno ve, por ejemplo, en el ámbito de los móviles, perdonad que haga esta reflexión, porque es algo que estamos trabajando ahora, y los elementos como el coltan, otros elementos que vienen de zonas en conflicto y los estragos que causan, pues solo se le quita la gana de cambiar de móvil no en 5, en 20 años. Y ya existen lo que llaman los Fairphones, ¿no? Móviles que están libres de minerales en zonas de guerra, parecidos a los minerales de sangre en el pasado, ¿no? O sea, hay opciones, no siempre caras, pero es verdad que hay esta cultura del consumismo en las que están envueltas o tratan de envolverse a las nuevas y a las viejas generaciones, se puede poner coto, ¿no? Yo tengo un móvil que lleva 7 años y le doy mucha tralla y ahí está. Quiero decir, sí, totalmente de acuerdo, pero hay un cambio educativo y de mentalidad que hay que incluir en todos los debates ambientales y sociales que no se meten, que hablaban antes de la escuela, no solo en la escuela, pero sí es clave, tiene que ver con el tema de los límites del crecimiento, ¿no? Es decir, la lucha ecológica y de cambios tiene un factor tecnológico que ayuda, pero lo que en realidad va a producir el cambio es el cambio de mentalidades y de dinámicas de poder. No nos engañemos, esto es así. Y la acción de cada uno, claro. En el momento que el ciudadano se dé cuenta de la capacidad de cambio que tiene. Alfonso. Bueno, yo, simplemente para finalizar ya, agradecer a Mario, a Greenpeace, agradecer a todas las asistentes y los asistentes a esta 5ª conferencia de Ágora. Hemos realizado 5, hablamos de la Cumbre de París, hablamos de alimentación, hablamos de la Cumbre de Marrakech también, y hablamos de la comunicación, de la sensibilización, y hoy hemos tenido a Greenpeace y le hemos pedido que se centrara en este ámbito, aunque efectivamente el cambio climático tiene muchas derivadas, muchos ámbitos. De todas ellas esperamos poder seguir hablando durante este año, tanto en las conferencias, el 1 de marzo, en la próxima que estáis todas invitadas, y por supuesto también en la estrategia Clima 2050, que como sabéis estamos desarrollando, que no es más que un elemento más en un camino que se inició de hace mucho tiempo. Es decir, creemos bastante poco en que el mundo empieza cuando uno llega a los sitios, recogemos lo que otros han ido haciendo y desde esa tarea, desde esa labor, mejorándola, desde luego con sentido crítico de lo que se ha hecho y con sentido también de posibilidades de mejora y de cambio, pues seguimos avanzando en la estrategia Clima 2050, que será donde también recojamos estos retos que tenemos para contribuir desde San Sebastián, desde Donostia, pues a la estrategia planetaria, entiendo, de mitigación y de adaptación también al clima. Muchas gracias y nos vemos el día 1 de marzo. Gracias.